Estamos todos, listo. Entonces, como les decía, el parto instrumentado se ha utilizado de gran manera y para nosotros los obstetras es una herramienta bastante útil en el momento de que lo necesitemos. Se le ha tomado mucho miedo al forceps, básicamente por las complicaciones que ustedes vieron y por la judicialización que ha tenido con respecto a los resultados, sobre todo fetales. La gran mayoría de las lesiones que se le generan a un feto en el momento de la extracción con un forceps son transitorias y no generan mayor problema. En cambio, si uno como obstetra espera más de la cuenta, sí las secuelas por una hipoxia intraparto pueden ser de forma definitiva. Entonces es bastante importante tomar las decisiones a tiempo y seguir de buena manera las recomendaciones y los protocolos para la aplicación de esto. Dado que el forceps es un elemento de fierro que se le tiene tanto miedo, se ideó la forma de hacer con una trampa de vacío la extracción también del feto y es ahí donde aparece el vacuum, que es básicamente una trampa de vacío que va a tomar el cuero cabelludo fetal y nos va a permitir tomarlo de forma rápida y extraerlo. ¿Ok? En esta parte les voy a mostrar básicamente cómo la comparación con respecto a las ratas de morbilidad y mortalidad del forceps versus el vacuum. Más o menos el vacuum se introdujo a la práctica clínica en el año 54, pero desde 1980 presenta un aumento en el uso a expensas de la disminución del uso del forceps. Básicamente, no hay una evidencia contundente o estadísticamente significativa que nos diga que uno es mejor que el otro. Primero, debemos ver cuáles son los resultados de uno y cuáles son los resultados del otro. Básicamente, el forceps nos genera una distensión y de una u otra manera una lesión del tejido vaginal versus el vacuum que va directamente aplicado sobre la cabeza del feto. Ahora bien, el vacuum tiende más de entrada a generar daños a nivel del cuero cabelludo fetal. De entrada nosotros sabemos que vamos a generar un cefalohematoma del cuero cabelludo como mínimo. Mientras que el forceps, si uno lo aplica de manera adecuada, con una fuerza correcta, no tendría mayor tasa de complicaciones con respecto al feto. Aquí básicamente lo que nos interesa a nosotros con el forceps es el vector de fuerza que hacemos. Ustedes ven que si nosotros ejecutamos un buen vector de fuerza con el forceps, incluso podemos, podemos disminuir la posibilidad de hacer una distosia de hombros. Porque en el forceps no depende solo de la fuerza, sino de la dirección que generemos los vectores. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica, se debe hacer una fuerza hacia abajo y después hacia nosotros. En cambio, con el vacuum, nosotros estamos generando básicamente un vector de fuerza directo de tracción que no nos permite realizar esos movimientos, porque si nosotros movemos la ventosa del vacuum, se nos va a despegar de la cabeza del feto. Hay alguna hipótesis que dicen que el forceps debería estar asociado a un menor número de distosia de hombros en comparación con el vacuum, y eso tiene relación a los vectores de fuerza que nosotros aplicamos, pues en el forceps se imita de mejor manera la aplicación de fuerza descendente y se asocia a su vez este movimiento con mayor tasa de laceración perinatal. Básicamente hay un estudio bueno que se hizo en 1981 y en el 2001 que mostró y que nos permitió tener una luz a cuáles guaguas nosotros le íbamos a colocar el vacuum versus a las que le íbamos a colocar el forceps. Aquellas guaguas prematuras tenían mayor posibilidad de hacernos hemorragia intracraneana y desprendimiento retiniano, y entonces se dejó como una norma internacional que no se aplica en fetos prematuros. Sí o sí se debe aplicar el vacuum en guaguas mayores de 37 semanas, obviamente en embarazos únicos y de vértice. Y se empezaron a dar cuenta que se presentaban cierto tipo de distocias de hombro, lo cual
nos debería obligar a hacer maniobras de retención de hombro y aumentaban las laceraciones perineales. Algunas otras cosas que nos mostró era la presencia de laceraciones vaginales, cefalomatomas, hemorragia intracraneal fetal, parálisis de ER o parálisis facial. Posterior a, presentaban también ictericia neonatal, algunas fracturas de cráneo y clavícula, y las más severas fueron las convulsiones neonatales, puntuaciones de bajas del Apgar, que iban asociadas con un pH umbilical bajo, y cuidados intensivos neonatales que aumentaron su regularidad por esto. Y este estudio tenía ciertos sesgos que nosotros también notamos, y eran la edad materna, la etnia, la educación, el índice de masa corporal, la presencia o no de diabetes mellitus, la posición en el parto, qué experiencia tenía el operador, la paridad, la edad, la anestesia y qué peso tenían al nacer. Pero hubo algo que nos llamó la atención y fueron las complicaciones graves, como las fracturas de cráneo, las lesiones del plexo braquial y las parálisis faciales persistentes, obviamente las convulsiones y la hemorragia intracraneal fetal. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos este análisis? Porque el forceps, ustedes se podrán imaginar que se compra un solo fierro y ese fierro se reesteriliza y dura para toda la vida. En este momento no existen vacuum que sean reutilizables y que sean reesterilizables. Entonces, prácticamente un vacuum nos funciona para un solo parto. No es muy barato, está entre los 25 y 40 mil pesos por paciente. Y no es llegar y colocar la ventosa, necesita una formación previa y una curva de aprendizaje para realizarlo bien. No así con el forceps, porque, o sea, tú necesitas también la curva de aprendizaje, también la formación, pero no tienes que involucrar tantos recursos para eso. Entonces, si una maternidad decide adquirir la ventosa vacuum para atender partos instrumentados con eso, debe tener en cuenta que la paciente debe ser muy bien escogida y deben cumplirse con los tiempos específicos. ¿Por qué? Porque estas pacientes, recuerden muchachos, que uno aplica un forceps, a no ser de que sea profiláctico, en pacientes que tienen expulsivos detenidos. Entonces, de aquí que uno arme la trampa, ubique el feto, coloque la ventosa, calcule a los dos, porque esta ventosa se coloca inicialmente para fijar hasta 0.2 kilos por centímetro cuadrado, después hasta 30 kilos por centímetro cuadrado, incluso hasta 37. Entonces, eso le lleva a uno un tiempo. Básicamente, el vector de fuerza que nosotros vemos es el siguiente. Ustedes se ubica la sutura coronal del feto, se aplica la ventosa, se cierra la trampa de vacío y se empieza a insuflar con un manguito, lo que va generando la adhesión de la ventosa a la cabeza del feto. Una vez que se tiene sujeta, lo único que se hace es una extracción, o sea, se aplica fuerza hacia el operador, cosa de que se empiece a desplazar el feto. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nosotros podemos tener con esto? Que se nos suelte la bomba y podamos generar un trauma o contaminación de la bomba. Estas eran las máquinas anteriores que venían conectadas a una bomba de vacío. Las que tenemos nosotros ahora son portátiles. Se aplica se insufla el vacuum, se cierra y con esta T de tracción se intenta extraer el feto. Muchas veces se sueltan generando trauma a nivel del cuero cabelludo fetal y también trauma al operador. Entonces, esa revisión sistemática de 10 estudios comparó el vacuum con el forceps y no encontró una diferencia significativa en el puntaje de Apgar, y en el vacuum sí se encontró mayor porcentaje de cefalomatomas y hematoma retinal. Miren, aquí está la marca perfecta de lo que fue el vacuum para extraer a este feto. ¿Ok? Entonces, en algunos neonatos existe secuelas neurológicas de importante consideración, sobre todo si nosotros hacemos un forceps frustro o un vacuum frustro. Hubo un estudio retrospectivo que comparó el resultado después de la cesárea, la segunda etapa de parto con cesárea luego de parto instrumentado fallido,
y no encontró diferencias en la morbimortalidad neonatal. Entonces, es muy, muy difícil dar una conducta uniforme en estos casos. Si el operador se encuentra capacitado y cree que, perdón, que la proporcionalidad cefalopelviana de ese feto le da para realizar un parto instrumentado, debe ejecutarlo porque puede ser una maniobra salvadora en ese momento. Pero si no lo logra o hace 2 tomas intentando extraer la cabeza y son frustras, automáticamente debe tomar la decisión de realizar una cesárea de emergencia. Otra cosa importante es que un estudio retrospectivo encontró que el trauma neonatal y la acidosis fetal eran más frecuentes en un parto que había sido fracasado después de haber colocado el forceps que en una cesárea inmediata, que eso es obvio, ¿no es cierto? Y el incremento de la encefalopatía neonatal se asocia con parálisis cerebral y muerte neonatal, se ha reportado luego de cesárea de emergencia y parto vaginal instrumentado. O sea, tiene una alta asociación de daño neurológico el hecho de pasar a cesárea por un forceps frustro. De todas maneras, es muy difícil de establecer si las complicaciones resultaron por el parto instrumentado o porque el mismo parto fue el que contribuyó a los efectos adversos. Es decir, si es por el tiempo que esperamos en que ocurra el parto o por la misma aplicación del forceps. Bien, recuerden muchachos que la idea de un parto es tener a una madre y a un feto en las mejores condiciones posibles. ¿Dudas o preguntas, muchachos? Doc, una duda. Dígame, doctor. eh, con el tema del vacuum, ¿también se ocupa hasta que esté la presentación del occipucio o el vértice? Claro, ¿O porque si cómo? no, no lo podrías ver. Si no, no podrías tener al... O sea, de otra manera no puedes colocarlo porque tienes que estar claro de la posición ¿no? Y tienes que ¿Cómo? colocar como la... eso es como la... Como la que, como la... Como el gorrito del Papa. No sé si ustedes lo han visto. Es así, es como el capuchón de tensión es como el gorrito del Papa. Entonces es súper importante que se coloque de manera justa y donde se tiene que colocar, porque si no lo hacemos desde ese punto, podemos generar lesiones graves al feto. ¿Ok? ¿Qué otra duda tienen, chicos? ¿Qué leyeron sobre parto instrumentado, forceps, vacuum? ¿Alguno de ustedes ha visto un forceps, ha visto un vacuum? No, Bueno, en el hospital donde ustedes, los de aquí de Santiago, bueno, en Serena creo que tampoco ocupan vacuum, sí ocupan forceps, pero no vacuum. ¿En qué hospital? ¿Los de La Serena están en el hospital de La Serena? ¿O en alguna clínica? En Ovalle. Hospital de Valle. Ah, en el hospital de Valle, sí, bueno, en Ovalle también hay ¿qué? Forceps, allá ocupan también el Killian. No sé si lo ocuparán ¿de qué? De rutina, porque bueno, allá está el doctor Villarroel, no, ¿cómo se llama el doctor que está allá? Bueno, se me pasó. Pero él es cirujano de piso pélvico, entonces en una de esas, para él no es muy agradable ocupar el forceps porque sabe que el potencial daño que existe. Aparte que en provincia se tiende a ocupar, se tiende a tener mayores tasas de cesárea que a nivel central. Entonces, ¿qué me interesa que ustedes sepan? Primero, ¿cuáles son las condiciones para poner un forceps? Que un forceps no lo puede colocar cualquier persona. Que el forceps debe ser claramente y adecuadamente indicado, porque si se indica de mala manera, pues puede generar desastres. ¿Ok? Segundo, que el forceps de una u otra forma debe cumplir ciertas características para que esa paciente se vea beneficiada por el uso de él. Se tiene que tener una paciente en cuarto plano, con dilatación completa, membranas rotas, con una muy buena analgesia del parto, con una vejiga vacía y se debe realizar una episiotomía amplia.
no se deben hacer más de 2 tomas. Si en la segunda toma se fracasó, se debe abandonar el procedimiento y pasar automáticamente a una interrupción por vía alta de emergencia. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? El vacuum, no se debe utilizar vacuum en pacientes pretérmino. En paciente, y se debe tener claro que según la literatura, el vacuum podría generar mayores retenciones de hombro. ¿Ok? Entonces, ojo porque estamos vistiendo un salto para desvestir al otro. En el hospital donde yo laboro y en el hospital de Talagante, los de aquí de Santiago, ocupamos solo forceps y el forceps que ocupamos es el Kilan. No, nunca he ocupado un forceps tipo Tarnier. Hace unos 4 o 5 años hacía rotaciones con rama, ahora ya no hago rotaciones con rama, está proscrito. Después de que hice una actualización en forceps, nos dijeron que ya se debía rotar, simplemente hacer la rotación manual. ¿Me entienden cuando les hablo de rotación manual, cierto? ¿O no? Porque la idea es que si no lo entienden, explicárselo. Sí. Al fin y al cabo, para que el feto quede justo para poner el forceps para poder sacarlo en la forma correcta, ¿no? O sea, claro, si por ejemplo ustedes tienen un feto en occipito ilíaca transversa o Lo llevo a... ahí toca llevarlo a directa. Ahora, muchas veces es muy difícil rotar el feto y llevarlo a directa. Entonces, lo que uno hace en estos casos es dejarlo en sacra y colocar el forceps al revés. Es mucho más difícil, pero se puede hacer también. Si uno tiene la concepción de que el feto está en sacra y lo intentó rotar y no lo logró, se puede colocar invertido el forceps. O sea, si las cucharas están de esta forma, pues se aplican de esta forma, quedando la articulación en la parte de arriba y no abajo, y se hace el mismo vector de fuerza, pero con el forceps colocado al revés. ¿Ok? Eso, bueno, eso es mucho. Bueno, esta charla de forceps a mí me gusta darla con un monito y consigo un forceps prestado de acá del hospital y yo se los llevo para que ustedes lo entiendan en vivo y en directo, porque los dibujos pueden ser muy lindos y todo, pero no muestran la realidad de lo que nosotros hacemos. De todas maneras, voy a intentar conseguir un video para subirlo a la plataforma y así ustedes miran la manera más correcta de aplicar un forceps. ¿Bien? ¿Dudas o preguntas, doctores? Doctor, ¿cuáles son indicaciones absolutas de que yo tengo que usar el forceps sí o sí y no saltarme el forceps y pasar a cesárea de urgencia de Es inmediato? que es el punto, no hay una indicación absoluta de eso, doctor. Sería bacán que hubiera Claro, por eso es como... una indicación absoluta, decir, no, tiene que ser forceps no cesárea, pero no, infortunadamente no hay una indicación absoluta. Eso, para hablarlo en buen chileno, es a gusto del operador. Si tú te formaste bien en la aplicación de forceps, tienes claro la variedad de posición del feto y sabes que no puedes correr más riesgo, pucha, lo aplicas sin ningún problema y muy probablemente le vas a ayudar a esa paciente. Pero la peor catástrofe que tú puedes tener en un parto instrumentado es que tú no sepas hacerlo y te arriesgues a hacer algo de lo cual no te han formado. Ahí sí tienes problema. Si tú no aprendiste a poner un forceps, si no sabes cuál es la presión normal que se le debe aplicar, no lo hagas. Arrepiéntete y anda más a operar a la paciente. Ahora, ojo, porque recuerden que cuando uno va a entrar a operar a una paciente con un expulsivo detenido, tiene que buscar la posibilidad de devolver la cabeza, porque si no, tiene que meter la mano a través del abdomen y ir a buscar esa cabeza hacia abajo. Es un problema porque se le pueden desgarrar los ángulos de la histerotomía y ahí se puede echar la arteria uterina. Entonces, por un lado o por el otro, ya se están corriendo riesgos importantes. Entonces, si uno calcula bien las proporciones cefalopelvianas, si uno calcula bien la progresión del parto, si mantiene unas buenas condiciones a la paciente, que esté bien oxigenada, que esté bien controlado el dolor, etcétera, 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 no debería haber ningún problema para ella. Pero si nosotros no seguimos bien el trabajo de parto, no conocemos la estimación de peso de manera previa, no hacemos una estimación de peso clínica,
no nos manejamos bien con la pelvimetría, no conocemos, no sabemos hacer un tacto adecuado y no hacemos no reconocemos de forma adecuada la variedad de posición, podemos encontrarnos en problemas al enfrentar un parto y mucho más en un parto instrumentado. Si nosotros tenemos un prematuro, automáticamente ya debemos saber que ese prematuro no va a ocupar un vacuum. ¿Ok? Eso lo debemos tener ya, eso debe ser como una ley que debemos tener a nivel mental. Si tiene menos de 37 semanas, chao vacuum. Y si no sabemos utilizar un forceps, chao forceps. De inmediato, si tenemos un expulsivo detenido mayor de 2 horas en una nulípara o mayor de 1 hora y media en una multípara, chao, para afuera. Se interrumpe por vía alta y la indicación directa es alteración, expulsivo detenido, distosia de posición o desproporción cefalopelviana o como lo quieran llamar de acuerdo al elemento que encuentren ustedes que es más premonitorio de la distosia y sacarla por arriba. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Bueno, muchachos, mañana, mañana no, el miércoles nos vamos a ver a las 2 de la tarde. Ese día vamos a conversar sobre hemorragias del primer trimestre del embarazo. El corte de la prueba lo hago acá. Este va a ser el último tema que va a entrar en la prueba, ¿ok? Y la charla y el video voy a intentar subirlo ahora terminando la clase. Si es que no me Doctor, llaman a una... Dígame, doctor. Doctor, Dígame. una consulta, le queríamos conversar sobre eso, es que nos llegó un mail que me imagino que tenía conocimiento que no van a ser departamentales. No, van a ser pruebas de evaluación solamente. Claro, entonces por eso como que queríamos ver la posibilidad de que o no sé si quizá usted ya lo tenía en plan, de que se realizaran igual los controles, quizá un control el lunes 18 como teníamos O sea, la prueba presupuestado. va sí o sí. El nombre que le Ah, ya. pongamos da lo mismo, pero la prueba ya está diseñada y va a ser el próximo lunes. Ya, entonces hasta la Hasta materia de hoy día, hasta parto parte instrumentado, instrumentado. así es, no va a Ok, entrar metrorragias, porque metrorragias lo vamos a ver en la segunda evaluación. ¿Ok? ya doctor, Ya gracias. muchachos, ante cualquier cosa, cualquier duda, por favor no olviden que estoy disponible para lo que necesiten. A veces los tiempos no me acompañan mucho, pero la disposición está. No es una Doctor, prueba, dígame, doctora. sobre la prueba, puede, no sé, averiguar me imagino que no sabe ahora, si nos vamos a poder como devolver, o sea, si yo respondo la pregunta 1, después la 2, habían como que veces que no se podían devolver. Uno, Voy a a ver de nuevo la 1, como a ¿Sabe cuál es? revisarla. Mire, doctora, yo creo que no se van a poder devolver por una simple y Ah, sencilla ya, razón. Porque es muy fácil presentar una prueba virtual con 2 tablets en la mano. ¿Me entiende? Entonces usted avanza, responde las que se sabe y las que no sabe las podría buscar en el internet. ¿Ve? ya. Entonces lo más probable es que eso no se pueda. La pregunta va a tener un tiempo específico y después se va a cerrar la pregunta y sigue la otra. Ah, ya. Yo creo que eso es lo Pero más, para saberlo. sí, yo creo que es lo más lógico. Porque bueno, Porque yo les otras dije, veces pasó y no nos decía que no se podía devolver. sí, no, yo creo que va a ser así, doctora, porque, mira, yo se los digo por experiencia, yo tengo colegas que uno se da cuenta, no solo de colegas, sino en muchas otras circunstancias en las que se presentan pruebas virtuales con 2 o 3 computadores en la mano. Entonces, pues la idea es que hagamos una evaluación a conciencia, que seamos honestos y que aprendamos, pues, imagínense toda la limitante que tenemos ahora porque nos estamos viendo a través de una pantalla, estamos viendo cosas que debemos tocar, que debemos oler y que debemos entender en la física real. La estamos viendo por videos o la estamos viendo por una pantalla. Entonces, por último, esforzarse porque esto va a ser muy teórico. Entonces, es importante que ustedes lean las presentaciones porque bueno, ustedes no me conocen mucho, pero la idea es que las preguntas salen de las presentaciones, las preguntas de anatomía, de semiología, de embriología, todo eso va a salir de ahí hasta esto. ¿Ok? Ya doctor. Sí, doctor, gracias. Ya, niños. Estudien, descansen, protéjanse y si alguno está siendo víctima de
Bendito bicho, ojalá que no sea muy fuerte. ¿Saben el estado de su compañero que estaba positivo? Acá estoy ¿Cómo estás? con neumonía, Ya, ahora, bueno, pero pero dentro de estás en todo bien. casa. Sí, o sea, no me quise quedar hospitalizado, la verdad, porque tengo a mi hijo chico igual, pero bien dentro de todo, mucho mejor, he mejorado harto con antibióticos, corticoides y ¿Y tienes antiinflamatorios. PCR positiva y GG positiva? Sí, Ya, bueno, tienes que cuidar de y tu familia. lo que pasa es que mi señora es funcionaria pública,